Don Miguel, gracias por atendernos. Buenos días, buena tarde para usted. Gracias a ustedes. Guten Tag, buenas tardes. Aquí estamos, sí. ¿Estamos exagerando de patriotismo los colombianos por Lucho Díaz o definitivamente sí estamos ante un crack que tiene emocionada a Alemania? Totalmente. Hay que tener en cuenta que Luis Díaz está en uno de los 2-3 mejores equipos del mundo. Y luego hay que ver los números que tiene. Ha marcado en Liga creo que 15 goles, en la Champions 6 y en la Copa Alemana 2. Que por cierto, pasó mañana, juega la semifinal de la Copa Alemana a partido único en el campo del Bayer Leverkusen. Y es verdad que ha entrado con muy buen pie en el fútbol alemán. En principio es uno de los mejores extremos zurdos que hay en el mundo. Sin duda, y ha marcado goles muy importantes. Entonces, un jugador que con, digamos, su velocidad, su ritmo, su 1 contra 1, a pierna cambiada, etcétera, pues es un jugador con unas características, además a ese nivel top mundial, que hay muy pocos. Y luego que, claro, en el Bayern tiene compañeros con los que se puede asociar muy bien de categoría mundial. Y desde luego, muchos criticaban al principio, gastar 70 millones en un jugador así ya, que tampoco tiene 22 años. Ya creo que el año que viene cumple 30. Y algunos lo habían criticado, pero todos esos que habían criticado este escenario, pues ahora mismo tienen que estar callados porque el rendimiento ha sido incluso por encima de lo que muchos esperaban. Y aún queda lo mejor, por decirlo así, que es la semifinal de la Champions contra el PSG de París la semana que viene, y eso, el partido de Copa pasó mañana. O sea que Lucho todavía puede ganar 2 títulos más con el Bayern. Miguel, yo precisamente le quería preguntar por eso que usted mencionó ahora en su respuesta. Yo creo que fue tal vez Lothar Matthäus el que en algún momento insistió en que pues le parecía que era exagerado traer a un jugador tal vez por la edad o no sé si por el hecho de que fuera colombiano. Esas críticas iniciales o la duda que tenían algunos históricos del Bayern con Luis Díaz, ¿se basaba en qué? ¿En qué era lo que decían en ese momento o por qué tenían una cierta duda de un hombre que en todas partes ha triunfado? Sencillamente por una razón, porque hoy en día los clubes que se gastan mucho dinero en un jugador, 50, 60, 70, 90 millones de euros, suelen ser los jugadores más jóvenes. Jugadores que uno puede firmar por 5 años y que quizá más tarde tengan también un valor añadido para poder venderlos, aunque el Bayern no suele ser un equipo vendedor. Entonces lo que criticaban, que si sale mal, son 70 millones de euros de traspaso a fondo perdido. Pero es que Lucho, solamente con el gol que marcó al Real Madrid, que fue prácticamente la clasificación para la semifinal, yo creo que ha recuperado, no sé, pero un 30-40% de lo que se gastaron por él, porque hay una prima muy importante, no sé, son 18 millones de euros por meterse en semifinal, luego los ingresos adicionales que hay por el estadio, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que ha amortizado bastante de lo que han invertido, pero bueno, es lo que pasa, que la mayoría de los jugadores en la que se gastan mucho dinero, los grandes equipos europeos, se ha visto en el Real Madrid, en el propio Liverpool, con Wirtz y tal, con Florian Wirtz, suelen ser de jugadores que tienen, no sé, 22, 23 años. Y por ahí llegaban un poco las críticas, pero el jugador ha demostrado que vale incluso más de lo que se han gastado, y sin duda, hombre, para el fútbol colombiano es yo creo que algo especial con jugador así esté rindiendo a este nivel en Europa. Sí, una de las cosas, o sea, el Bayern Múnich es una institución muy seria y de una disciplina férrea y que se tiene que comportar el futbolista que llega ahí de una manera muy especial para estar ahí, más la dificultad que puede tener alguien como Lucho Díaz, que llega a Alemania, una cultura muy diferente, sin conocer el idioma. ¿Cómo ha sido ese proceso para que Lucho se haya adaptado a todo eso con tanto éxito? A ver, primero tiene un entrenador, ¿cómo voy a decirlo?, muy cariñoso con los futbolistas. Es un entrenador, Vincent Kompany, muy cercano. Luego, vamos a ver, Lucho habla castellano. Castellano es un idioma mundial, ¿no?, de los idiomas más grandes que hay en el mundo. Hay bastante gente en el club que habla castellano. Y por eso yo creo que el tema de integración no es difícil, porque además Múnich es una ciudad
increíble. O sea, Múnich es una ciudad mundial, una ciudad de un nivel espectacular y donde, les repito, hay muchísima gente que habla castellano. Y yo creo que por eso no hay ningún problema. Esto ha cambiado, no es como cuando estuvo el tren Valencia en el Bayern hace 30 años, que era diferente. Pero hoy en día, también con las ayudas que hay, tecnológicas, pues es mucho más fácil entenderse ahí. Pero como digo, hay gente en el club que habla castellano y que es sin duda una gran ayuda para él. Y yo creo que si él ha funcionado en Inglaterra, que yo creo que es más complicado en Liverpool que en Múnich, los ingleses son muy ingleses, ¿por qué no iba a funcionar en Alemania? Por tanto, son, digamos, parámetros que el club ha tenido también en cuenta. Yo sé que él vive con su señora allí, la familia y tal, no sé qué más estará con él, pero está claro que son aspectos que el club los cuida muchísimo. Como dice un momento, este jugador tiene que estar bien asesorado y tiene que estar, digamos, bien acompañado para que la integración sea fácil en el equipo. Como digo, hay bastante gente que habla español y por tanto la integración no ha sido para nada difícil en Múnich. Múnich es una gran ciudad internacional y por tanto no es lo mismo que en otras ciudades. Sí, don Miguel, recogiendo la pregunta de mi compañero Félix, la integración puede uno tener muy buena voluntad, pero hay una barrera con el idioma muy complicada. ¿Es cierto que Lucho se tiene que comprometer en intentar aprender a hablar alemán? No necesariamente, hay que tener en cuenta que hay clubes en Alemania y en otros países donde se habla más inglés que el idioma oficial, es casi más el inglés que el alemán, por la cantidad de jugadores extranjeros que hay. Y yo creo que en Múnich no estamos lejos de ello, no estamos lejos. Entonces, hoy en día se hablan varios idiomas, no es necesario hablar fuera del campo, es importante hablar sobre el campo con rendimiento. Y hoy en día el fútbol es internacional. El jugador, evidentemente, tiene una capacidad especial que son los automatismos que tiene, ¿no? Que sabe casi a la perfección lo que tiene que hacer, sobre todo cuando le llega un balón de Joshua Kimmich, de Pavlovic o de quien sea. Él se sabe mover muy bien dentro de esos escenarios. Hay jugadores, fíjese, yo estuve viendo hace poco un partido ahora estoy en Madrid, un partido de cuarta división, y vi un jugador que jugaba de extrema derecha muy, muy rápido, una bala y tal, pero se notaba que le faltaba eso que tiene Luis Díaz, la capacidad para crear una situación de peligro o finalizar una jugada. O sea que no todo es velocidad, sino sobre todo en los últimos 30 metros entenderlo eso. Y para eso no hace falta hablar de idioma, hay que saber hablar sobre el campo. Pero como digo, hay bastante gente ahí que habla castellano y yo no lo sé, yo supongo que algo de inglés hablará, porque estuvo en Inglaterra, no lo sé, y inglés hablan prácticamente todos los jugadores. Por tanto, yo creo que el tema de la integración no es problema. Es verdad que las entrevistas en el club, ahora algunas las ha hecho en castellano porque posiblemente se sienta más cómodo, pero supongo que algo de inglés hablará. Pero bueno, como se ha visto, funciona casi a la perfección y hay que ver los números que tiene en las 3 competiciones con 23 goles, que eso es una barbaridad para un extremo. Para un extremo izquierdo es una barbaridad eso. Don Miguel, ahora quiero hablar del Mundial. Colombia es un país que se paraliza, se ilusiona mucho con el Mundial. Tenemos tantos problemas, tantos conflictos, que es un desahogo el Mundial. Y tenemos a Lucho y tenemos otros jugadores también que les ha ido muy bien en otros equipos. Pero cuando llegan al Mundial, el acople es difícil. Por eso quería preguntarle, una cosa es Lucho jugando con esas 2 megaestrellas en el Bayern y luego encontrarse con unos jugadores colombianos con los que no ha jugado en mucho tiempo, que los conoce, pero hasta ahora van a comenzar a entrenar. ¿Ahí hay una barrera de frustración con el resultado? Hombre, sin duda, porque está claro que el Bayern tiene éxito porque es un equipo que no hay que entrenarlo.
por decirlo así. Es un equipo con muchos automatismos. Los jugadores saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y luego que el nivel, con todo el respeto de los jugadores que se asocian con él en la selección de Colombia, no son de un nivel de Olise, de Harry Kane, de Kimmich, etcétera. Entonces, ahí evidentemente eso también le va a afectar a él. O sea, ¿qué tiene que hacer Lucho con la selección? Tiene que asumir más responsabilidad y a veces arrancar él y él buscar la solución para finalizar una jugada. Pero eso es lo bonito que tienen las grandes estrellas realmente del fútbol, ¿no? Que son los que tiran del carro para que un equipo sea exitoso. Y yo creo que, hombre, Colombia tiene buena selección en general. No es una selección top mundial, pero es una selección con cosas interesantes. Y Lucho sabe que tiene ahí una responsabilidad. Y mucha gente le va a mirar a él, pero claro, cuando las cosas no funcionen, lo que la gente tampoco puede hacer es cargar exclusivamente sobre él. Porque como digo, cuando uno juega con el Bayern, no sé cuántos partidos lleva esta temporada, pero llevará cerca de 40 partidos. Ahí, pues eso, los automatismos y los parámetros son mucho más lineares que con una selección con la que juega solamente 10 partidos al año. Bueno, ahora con el Mundial serán más. Entonces eso es muy importante, pero yo creo que puede ser uno de los grandes jugadores de este Mundial. Y lo digo no porque esté ahora aquí en Radio Caracol, sino lo digo porque a mí es un jugador que me encanta. Es uno de los 2-3 grandes jugadores que hay en la Bundesliga, sin duda. Y desde luego yo creo que él mismo quiere culminar este gran año, que todavía puede ganar, como dije antes, Copa y Champions, con un buen Mundial. Pues ojalá, y qué orgullo escucharlo a usted hablar bien de Lucho. Don Miguel, muchas gracias por atendernos. Sí, no, además el jugador colombiano, yo creo que eso también en categorías inferiores, ¿no? En los campeonatos que hay en Alemania. Yo sé, por ejemplo, yo tengo amigos en el Dortmund, sigue mucho el fútbol colombiano, sobre todo en estos torneos, porque hay todavía ese talento, ¿no? O sea, una cosa es, claro, un jugador cuando ya está hecho, otra cosa es el talento joven. Y yo creo que alguno quizá en algún momento puede ir al fútbol alemán, ¿no? Al fútbol alemán, por tanto, es un fútbol muy seguido en Alemania, por los grandes clubes, y veremos si en los próximos años aparece alguno por ahí. Don Miguel, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, lo agradezco.